Muy buenos días familia, bendecido domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Santo Todopoderoso, gracias por este nuevo día. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer el Sagrado Evangelio podamos disfrutar de la presencia de Dios Padre y entender su mandato de vida que nos da a través de su Hijo. Espíritu Santo, permanece en nosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesús comienza su ministerio diciendo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hermanos, nunca olvidemos, no ignoremos estas palabras de Jesús. No podemos obviar estas instrucciones. El arrepentimiento es parte fundamental de nuestra fe. Casualmente, hace 2 días, pude escuchar un falso predicador de esos llamados independientes que fundan su propia iglesia y decía que solo tenemos que creernos hijos de Dios para ser salvos. Este señor nunca habló del arrepentimiento, nunca habló de la conversión. Montó una falsa doctrina basada en unos pocos versículos de la Biblia. Queridos hermanos, estemos atentos porque hay muchos lobos vestidos de falsos pastores, que lo que hacen es llenarse los bolsillos a costa de las almas de todas esas ovejas rebeldes o ignorantes que buscan una doctrina a su medida. Pero ¿saben qué? Terminarán yendo al abismo de la perdición. Sí, Jesús es misericordioso. Eso no nos debe quedar duda alguna. Por eso nos invita a todos al camino de la salvación. Sí, a todos. Pero nosotros tenemos un trabajo que hacer. Primeramente, arrepentirnos para aceptar esa invitación. Ese es el primer paso. Luego, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Tenemos que perseverar con un continuo intento de creer y obedecer la palabra de Dios. Y aquí es donde viene lo bueno. Jesús sabe que por nuestra debilidad carnal vamos a fallarle, pero Él nos dará muchas oportunidades para comenzar de nuevo cada vez que nos arrepentimos de nuestros pecados. Esa es la misericordia de Dios en las oportunidades que nos da. Ahora depende de nosotros si nos arrepentimos. Leemos que Simón, Andrés, Juan y Santiago, ellos eran pescadores de profesión. Jesús los llama para que sean pescadores de hombres. Hermanos, hay que notar que Jesús escoge a sus primeros discípulos en la orilla de un lago. No fue a buscarlos en el templo, no fue a buscarlos en una sinagoga. No hubo necesidad de eso. Tenemos que entender que Jesús, en su divina sabiduría, nos está diciendo que todos tenemos la capacidad de seguirlo. No solo los consagrados, no solo las personas que pasan muchas horas en la iglesia, todos. Claro que es muy importante orar y asistir a la iglesia con frecuencia, pero lo más importante es que en nuestras actividades diarias mantengamos esa continua comunión espiritual con Jesús. El Evangelio nos dice que debemos hacer
buen uso de los talentos que Dios nos ha concedido, para que nuestro humilde testimonio cristiano pueda reflejar la invitación a otro, para que muchos más puedan decir sí a Jesús. Con nuestro ejemplo, seamos pescadores de hombres. Siempre busquemos la santidad con un continuo arrepentimiento, perseverando en nuestra conversión, fieles a la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por permitirnos a todos ser parte de este divino llamado. Gracias por invitarnos a ser parte de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a que seamos fieles a tu mandato. Concédenos la mansedumbre y sabiduría de reconocer y arrepentirnos de nuestras faltas y pecados. No permita, Señor, que mis errores, mi ignorancia, sean piedra de tropiezo para mis hermanos. Amén. Les deseo un día lleno de bendiciones y nos quedamos reunidos bajo la fuerza restauradora del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.